Bueno, Mirko, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este capítulo, el capítulo número 20 de Biulic, ¿ya? Este podcast donde una persona común y corriente intenta entender el mundo a través de entrevistas a distintos especialistas. Así que te agradezco haber aceptado la invitación. Gracias, Tomás, ningún problema. Démosle nomás con la conversa. Oye, en ese sentido, te quería preguntar, bueno, para los que no te conocen, quién es Mirko? ¿Quién es Mirko Macari? Una pregunta ontológica, así como, Per se, desde ya. claro, desde lo básico. Bueno, mucha gente me conoce por mi carrera profesional en los medios de comunicación. Soy de formación periodista y desde el año 2022 que me vine a vivir acá a Pichilemu me dedico a los temas de crecimiento personal. Y como cuento en mi libro, señor director, mi pulsión natural eh, interna, profunda, es el poder y me giré hacia los temas de crecimiento personal porque me di cuenta que el poder ahora está dentro de las personas. Mm, Claramente no ha salido de ese lugar donde muchos creíamos que estaba, ¿no? Del aparato institucional y del juego institucional. Y entonces voy siguiendo el poder. Mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué este cambio? ¿Por qué no está? Bueno, porque yo lo veo un hilo conductor muy claro, mm. ¿no? A mi vida. Quizás de afuera no se note tanto, pero para mí por lo menos está clarísimo. El poder entendido desde lo ontológico también ahora, ¿o no? Como, porque está ahí. El poder como la capacidad de hacer, Mm, ¿no? Las instituciones sociales donde habíamos radicado poder han perdido su capacidad de hacer, mm, no crean. Y bueno, por eso la crisis en la que está la sociedad. El poder político, las estructuras institucionales, la presidencia, el parlamento, la fiscalía, los tribunales, todos están en una gran crisis estructural que parece una crisis moral y que deriva en una mm, crisis de su capacidad de hacer. Entonces, de que nosotros les entregamos poder, esa es la mm. teoría, ¿no? Y ellos Claro, sí. arbitran ese poder por nosotros. Bueno, toda esa guasa se fue a la chucha y, eh, y hoy día solo queda que las personas encuentren el poder dentro de sí mismas. Ya no hay Mm. nada afuera a lo que aferrarse, a lo que sujetarse, eh, porque nosotros les entregamos libertad, poder, ¿no? Y ellos nos daban seguridad. Y bueno, eso ya dejó de ser así, pues claramente, ¿no? Esa es la teoría social. Mm. Eh, y eso ha tenido una variación histórica, pero finalmente es la misma, ¿no? Siempre los sistemas sociales han tratado de cómo unos pocos dominan a unos muchos. Bueno, hoy día eso Claro, con empieza la a ser, premisa de mantener el orden, de poder vivir en claro, comunidad. la gente feliz entrega su poder a cambio de ciertas certezas. Y esas certezas ya no existen. Mm. ¿No? Basta ver Oye, la crisis de las grandes ciudades, por la crisis de la seguridad, es una crisis que el Estado tú le entregabas el poder a cambio de que te diera orden. Bueno, ya no funciona. Esto no tiene que ver con un gobierno, es estructural. o sea, siempre que llegamos a temas como del poder o el tema del individuo propiamente tal, a mí siempre me salta el budismo. Soy lector acerca del budismo y el desarrollo personal, y siempre he creído que de alguna u otra manera todo sale desde ahí en relación al crecimiento personal. El budismo también habla de eso, un poco, desde cómo yo a través de hacerme cargo de mí mismo, a través de la meditación, etcétera, puedo calmar un poco este cerebro de mono y poder efectivamente desarrollar un poco el pensamiento crítico y mirar mi vida y hacerme cargo. Como tú sentís que un poco la falta de poder del individuo tiene que ver con que no nos queremos hacer cargo de algo específicamente.
La falta de poder del individuo tiene que ver con una historia en que nos han contado y que hemos aceptado de lo que somos. Y Mm, entonces la revolución de la neurociencia de los últimos 10 años, que es una doña revolución, nos empieza a mostrar que somos algo distinto de lo que creíamos que éramos, mm, ¿no? Sobre todo en Occidente. Entonces tú bien citas, ¿no?, a las filosofías orientales, el budismo como matriz de la estructura de la filosofía oriental, que te dice los seres humanos crean su realidad, mm. ¿no? Y hoy día tú tienes a los neurocientíficos diciendo lo mismo. Exactamente. Vas creando tu propio entorno y eres responsable único de lo que ocurre en tu vida, aunque no lo sepas. El sistema se trata de responsabilizar a otros, aceptar vivir en el sistema y entregar el poder en términos de conciencia, significa que tú Mm, responsabilizas a otros de las cosas que te pasan, ¿no? A todo nivel. A mm, este niño le fue mal en la vida porque tuvo una mala educación, ¿no? No fue al colegio correcto, entonces los profesores no eran buenos y a los chilenos no nos va mejor en el mundo porque nuestra educación es más mala que en tal parte. Toda la mm, estructura de las ciencias sociales, toda la estructura epistémica del mundo que hemos construido, no se basa en esta idea de que hay cosas afuera. Y entonces simplemente esto se trata de descubrir que no hay nada afuera y tú eres el que ha creado desde una nueva comprensión de lo que somos nuestras propias vidas. Y es muy buena esta conexión que tú haces del budismo, porque este tiempo es fascinante, porque las neurociencias conectan de manera mm. perfecta con todas las tradiciones orientales, Sí. de que nuestra vida la genera nuestra conciencia, ¿no? A través de la estructura vibratoria, ¿no? Sí, sí. Somos una estructura vibratoria. Entonces tenemos dispositivos vibratorios que van de manera invisible a nuestro sentido, pero muy eh, deterministamente van creando nuestra realidad a través de nuestro pensamiento, de nuestra palabra y de nuestras emociones, Mm, ¿no? Esas son las grandes estructuras vibratorias del ser humano, creadoras de su propia realidad. Entonces simplemente tienes que volcarte hacia ti para descubrir la matriz de tu pensamiento, la matriz de tu estructura emocional, ¿no? Y el lenguaje que has usado para describirte y describir el mundo, y cuando te vuelves consciente de eso lo puedes modificar y de esa manera creas o construyes la realidad que tú conscientemente buscas. mm. Sí, ayer estaba leyendo, empecé a leer un libro en una librería que salía, La realidad es una invención que tiene pocos años, algo así estoy parafraseando, compartía, y efectivamente, pues la descripción de la realidad como tal, dependiendo del lenguaje, obviamente la construcción de la realidad también depende desde dónde vives, por lo tanto, la realidad nuestra, como lo hemos constatado yo creo ahora políticamente también, y desde la perspectiva del sistema, la realidad occidental es muy distinta a la realidad oriental en la lógica también, en las lógicas de funcionamiento. Y ahí es donde yo me pregunto, y siempre ha sido mi duda, como uno desarrolla su parte interior, etcétera, pero después cómo conjugas, cómo haces conjugar eso en la sociedad, porque finalmente eh, siempre he creído que el nivel de coordinación y de confianza que existe hoy día en el mundo es algo milagroso, porque en verdad poder mandar de un camión, o sea, desde un barco desde China para acá, el tema logístico, etcétera, son situaciones que en verdad requieren de un montón de coordinación humana que también es potente, es poderosa. ¿Cómo veis tú cómo hace el calzar el individuo hoy día con lo colectivo también en esa lógica? Bueno, una buena pregunta, pero le estamos dando mucha importancia a lo colectivo, Mm, ¿no? Desde esta mirada
de la realidad individual y colectiva como una expresión de tu conciencia, es decir, de cómo estás vibrando a nivel de pensamiento y emociones, se colige y el ser humano puede ir cambiando su Mm, estructura vibratoria y entonces va eh, relacionándose con otras realidades que están acordes a esa nueva estructura vibratoria, ¿no? Y que por lo tanto ninguna realidad externa va a cambiar si primero los seres humanos no cambian. mm, Entonces, en ese sentido, la estructura de la sociedad, la estructura tradicional, formal, institucional, vive un juego de ilusión, ujú, ¿no? De que creemos que las cosas van a cambiar, sí, y no, mm. nada va a cambiar si no cambian primero las personas, pero ese Ujú. cambio es individual. Sí, claro. Sí, pues no, no es desde arriba, es desde No, abajo hacia claro, no, arriba, no, no, es, ciertamente. es una autodisciplina transformadora y significa que tú te vuelves responsable y consciente de tu propia vida. ¿Y qué ¿No? cambios hay hecho tú, por ejemplo? Y dejas de opinar, ¿no? Mm, De los cambios que no han hecho otros o cómo deberían cambiar otros. ¿Y qué cambios hay hecho tú, por ejemplo? ¿Qué cosas desde tu propia existencia hay podido modificar a través de esto nuevo que estás aprendiendo y que estás habitando? Bueno, vivir en la playa es un tremendo cambio, entre comillas, vibracional, ¿no? Que te permite habitarte desde otro lugar. Y estar acá me ha permitido darme cuenta de el hámster que traigo, ¿no? Mucho más nítidamente por temas de tiempo, de ambiente, ¿no? Todo está mucho más propicio para que yo me vea Mm, a mi cabeza dándole vuelta a las cosas que mecánicamente le da vuelta. Y entonces digo, bueno, aquí está, ya, lo aíslo no soy yo, ¿no? Este pensamiento fuera, o esta matriz de ideas fuera, ¿no? Eso es un camino lento y no hay que ser ansioso, ¿eh? Pero es volverte autoobservador de ti mismo. mm. Sí, es cierto, es cierto. Y allá estás solo ahora, como vives solo 100%. Vivo con dos perros, Ah, bueno. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, buena, buena. ¿Y son pareja? ¿Son Son pareja? hermanos, probablemente son Ah, hermanos, ya. Ya. y los abandonaron por acá cerca. Muy parecido. Qué loco el medio cambio, porque mientras leía tu libro veía como una vía, no lo he terminado, voy a ser honesto, pero mientras lo leía, una vía llena de movimiento, o sea, dedicarte junto con Julio César en La Nación Domingo, enfrentarse al poder también desde un lugar más contestatario. ¿Cómo fue esa experiencia versus la de ahora? Como me imagino que es el cielo y el cielo y la tierra, o... No, no, todas las experiencias responden al momento en que tú estás, po. Eh, a, mm, a la pulsión que hay en ese minuto. Justamente porque viví eso es porque ahora puedo vivir esto otro. Si Mm, no lo hubiera vivido, no, probablemente no estaría satisfecho. Es algo que yo quería vivir, algo ya. que estaba adentro mío, justamente. Y era en ese momento, ¿cómo lograste, cómo uno logra tener el coraje de poder enfrentar a los poderosos desde la otra vereda del poder? Bueno, es que lo describes como una película, ¿no? Es como... Y no es así. Mm, Es simplemente una vocación interna, ¿no? De que entretenido hacer esto. ¿No? Siempre mm, con Julio nos conocimos en la universidad y soñábamos con hacer un medio de comunicación con esa impronta de los argentinos que son bien insolentes, ¿no? ya. Y bueno, si se dio la oportunidad, ¿por qué no hacerlo, po? ¿Y cómo surge esa oportunidad? ¿Cómo se materializa una cosa como esa?
Y Julio trabajaba en La Nación, un extinto diario de Ujú. gobierno que había, ¿no? Diario de Estado. Y, y le ofrecen hacer este diario de domingo, que es La Nación Domingo, y me invita a mí porque éramos muy amigos y habíamos rayado toda la etapa de la universidad con el periodismo argentino. Y entonces, ¿cómo le iba a decir que no? Pues, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo decir que no? Exacto. Claro, o sea, lo que pasa es que las cosas ocurren por contraste. Entonces, el Mm, panorama de la prensa en ese minuto, y hoy día también, era bien ñoño, po, weón. Era una prensa bien, no quiero darle el apelativo de obsecuente, sino que una prensa que ha tenido históricamente una pulsión formalista y sin vocación de sorpresa ni de mover las cosas, mm, ¿no? Como en distintas etapas del periodismo siempre ha sido repetitivo, es una industria repetitiva, mecánica, bastante básica, y entonces si tú tenías una idea muy original, claro que te va a notar, ¿no? Va a mm. ser algo diferente, ¿no? Y era poco chileno además. Oye, y porque es que todo esto se me junta con un estudio que leí el otro día acerca de que el 89% de los directorios chilenos tenían directores que no estaban como al día con la tecnología, ¿no? ¿Ya? O tenían como deficiencias claras en temas de la tecnología. Entonces pienso, Directores de qué? de empresas, de las Ah, empresas ya. más grandes de Chile. Entonces estoy pensando en que efectivamente la Nación Domingo en ese minuto debe haber sido un producto bastante innovador desde la perspectiva también del poder y desde como el ser uno mismo, ¿cómo veis el tema Del, de del, la innovación? ¿Cachai? Porque del panorama de los medios. claro, exacto, porque al final, porque todo radica en que hay alguien que también está arriba, que hay que venderle la idea, y que te la tiene que comprar, ¿cachai? Como, Claro, yo creo que en ese minuto nosotros nos impusimos por la fuerza de los hechos. El ya, diario no se vendía, no existía el Diario de la Nación, y llegó un director que quería que el diario tuviera mayor visibilidad y la logramos. No era fin, muy difícil, no era muy difícil hacerlo. ya, Es decir, bueno, de no tener existencia a tener existencia, bueno, ahí fue difícil administrar el éxito, pero era un éxito ya, inmediato. ¿No? Y claro, siempre te enfrentas a un sistema que es la estructura invisible que conforma cualquier escena de la realidad. No hablamos que las familias son sistemas, entonces mm, tienen creencias y comportamientos inconscientes. ¿No? sí, Bueno, una empresa es un sistema. Y bueno, el sistema de medios es un sistema. Tiene un consciente que es el 2 o 3% y un inconsciente, ¿no? El sistema país, el sistema político, todo. Entonces nos cuesta ver la realidad como sistema y generalmente el sistema chileno, en cualquier ámbito al que tú lo lleves, mm, debe haber excepciones, es básicamente penca, reacio a la innovación, ¿no? Yo hablo en mi libro que me gusta mucho la frase de José Rodríguez Elizondo que describe a Chile, justamente en esa época nos conocimos con Don Pepe, año 2005 por ahí, ¿no? Como subdesarrollo exitoso. Este es un país de gente miedosa. Gente dice, oye, las encuestas señalan que el miedo, la percepción de inseguridad es muy grande, mucho más que los crímenes que efectivamente se cometen. Bueno, eso llévalo todo a cualquier parte. En todo mm, ámbito el chileno tiene miedo. El chileno tiene miedo a perder la pega, tiene miedo a que lo asalten, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a que lo pillen carreteando, tiene miedo que digan cosas. El miedo de Chile, ¿no? Porque no solo es muy conservador, quiere el chileno otra cosa, pero no tiene ninguna capacidad de hacerlo porque su miedo lo detiene, mm, ¿no? Entonces, todo el sistema es esencialmente conservador, ¿no? Chile es un país, o sea, entonces, es resistente a la innovación. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos los vínculos mm, personales, ¿no? Chile es un país de familiares y amigos,
¿no? Y tú no construyes ninguna estructura si no tienes familiares y amigos Y con los amigo. que, con los que confías. Entonces, ¿a quién vamos a poner de fulanito a director? De director a fulanito que es amigo de no sé quién, ¿no? Y da lo mismo si tiene, sabe o no sabe tecnología. Es amigo no sé quién. Entonces nos hemos contado un cuento en los últimos años, hay como un metarrelato de Chile Mm. de las oportunidades y de la meritocracia. Nadie cree en la meritocracia en Chile, no existe. Y no es malo, no lo estoy diciendo como crítica, Mm. Está diciendo una ¿no? constatación de hechos nomás. Estoy constatando cómo es y cómo va a ser y cómo va a Mm. seguir siendo. No, es que nosotros somos el gobierno progresista y venimos a cambiar todo y no vamos a poner ningún amigo. ¿Y a quién le damos la plata? A la fundación del amigo. En las fundaciones, claro, exacto. Y ponemos a la Toti, que es la amiga de siempre, y ponemos en esto al otro amigo de no sé quién, porque está en nuestra naturaleza desconfiar, tenemos miedo de los otros, de los que son diferentes, entonces nos vamos a juntar aquí calientitos todos los que somos los amigos. Y los jóvenes van a cambiar eso. Bueno, hemos visto que los jóvenes no cambian nada. No, 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 no. ¿Qué cambió en Chile? No, no. nada. O sea, desde el estallido social en sí mismo, tampoco cambió nada. O No, sea, los que decían que fue... iban a cambiar cosas no cambiaron nada. Mm. Entonces dijeron que iban a cambiar el neoliberalismo. Bueno, se duplicó la cantidad de plata que va desde las cuentas individuales al mercado de capitales vía AFP, ¿no? Las AFP Mm. están más fortalecidas que antes, ¿no? Oye, las ISAPRE las vamos a eliminar porque son neoliberales, ¿no? Salvamos las ISAPRE. Ahí están, vivita y goleando. Oye, vamos a reformar Carabineros, ley Naim Retamal, ¿no? Los carabineros son lo máximo, ¿no? Pueden sacarle la chucha y dispararle a cualquiera y los vamos a proteger. Entonces, tenemos que ser capaces de ver que estas contradicciones, que no son malas, no hablan de lo que somos de verdad. Mm. Somos incapaces de modificar la realidad porque además le tememos a eso, no tenemos la audacia, no tenemos la herramienta, no nos gusta además, ¿no? O que digamos que sí, no nos gusta. Y tú, como, yo entiendo que el porqué de eso es el miedo, pero el para qué Bueno, de eso, hay un miedo eso, instalado, eso, hay un eso, ¿por miedo qué? Claro. ancestral, cultural, Mm. ¿no? Que se repite de generación en generación, que evita, cuando uno aprende neurociencia, empieza como a babear y a fascinarse, porque empieza a decir, bueno, ahora entiendo, ¿no? Esto está en las memorias celulares. Un Mm. individuo nuevo no es distinto a otro que le dio origen, ¿no? Mm. Trae su memoria. Trae Y su esa a su memoria. vez la memoria del anterior. Y así se va perpetuando esto, ¿no? Entonces está en la memoria del chileno el miedo al cambio, ¿no? El miedo a la transformación, porque cuando se trata de cambiar algo queda la cagada, o eso por lo menos está en nuestra memoria. No somos capaces de, el estallido yo creo que lo refleja muy bien, no somos capaces de decir, oye, tenemos problemas, queremos hacer algunos cambios estructurales en esto, pongámonos de acuerdo, no, todo es con griterío, con histeria, con un estado emocional infantil, Mm. ¿no? Entonces queremos El pasar de, insight del estallido era bueno, pero la queremos, implementación fue que- muy mala. claro, porque el estallido simplemente es una pulsión, entonces no tenemos la Mm. madurez como Mm. sociedad estructural de conversar sobre los cambios que necesitamos, ¿no? Y estamos instalados en, de nuevo, neurociencia. Recomiendo completamente el libro de la Marian Roja, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Estamos todos habitando este modo milenario en el que vivimos los seres humanos, particularmente en Occidente, que es la supervivencia. Mm. Generamos cortisol. Entonces, en estado de supervivencia, entendemos el mundo como amenaza. No, ya no nos amenaza el dinosaurio que nos va a comer, pero la amenaza está fuera del otro. La Mm. amenaza es el sistema. Son los fachos, son el sistema neoliberal, no, la amenaza son los octubristas, los comunistas, Mm. siempre la amenaza es otro. Y de Otro. eso me tengo que proteger, entonces no tengo ninguna capacidad de ir a dialogar con otro, que es parte de la misma comunidad que yo, para decir, oye, pongámonos de acuerdo en algunos cambios, mira, tenemos pocos derechos, ¿por qué no aumentamos los derechos? No, pero no vamos a aumentar los derechos. Vamos a pasar de 2 derechos a 500 derechos. Inviable, po, Obvio, ¿no? Entonces obvio.
hacen una constitución hueona que son un derecho por medio, ¿ah? Una frase, un derecho, una frase, un derecho. Bueno, no es viable, po, weón, no. Porque Entonces además el eso tiene... chileno, porque además somos, tendemos al centro igual, o sea, tendemos a nivelar, porque No, bueno, sale, el sistema funciona más allá de nuestras pulsiones, todo lo humano, la sociedad humana, porque la biología y los ecosistemas funcionan con homeostasis, sí, que es po. la tendencia natural a equilibrarte, ¿no? Y entonces podemos ver en todos estos procesos esa búsqueda al equilibrio, pero sin conciencia, Mm. ¿ah? Sin conciencia, no, no. Porque vivimos, sobre todo en esta época, la política y todo lo que tiene que ver con la construcción de la vida en común, como un partido de fútbol. Entonces las elecciones no son distintas a un clásico Mm. entre Colo Colo y la U. No lo Es un había visto, sí, puro, pero tú veis es como un, veis los programas de televisión, la previa, después la posterior, es un los puro griterío. gráficos, Entonces es sí. completamente irracional, no hay reflexión. El espacio para sacar el yo animal es el fútbol, ¿no? Y entonces ahí, porque sí queremos que gane nuestro equipo y pensamos que el resto del equipo, el otro equipo, se vaya a la chucha. Ay, se lleven en un incendio, weón, no sé. Le decíais lo peor, todo lo más bestial, lo animal. Y al que gana tu equipo y al día siguiente estáis más contentos. Punto, es una emoción, es atávico. Ya ese espacio está a nivel social como organizado, ritualizado para esa pulsión básica, pero la política no se debería tratar de eso. Entonces está al mismo nivel, está al mismo nivel. Entonces de ahí no va a salir nada bueno, ¿no? Porque apela a lo más básico de los seres humanos, es el miedo, ¿no? Vamos a detener el fascismo, ¿no? Entonces, eso en 1939, ¿no? Vamos Oye, y, a detener el comunismo. Estamos antes de la Guerra Fría, estamos en el comienzo de la Segunda Guerra. en una entrevista que tuve con un CEO Perdona, de... entonces Dale, dale, dale. eso hace muy poco interesante ese mundo porque es muy básico, ¿no? Sí, po, sí, sí, es que para allá iba, como en algún momento estuve conversando en una entrevista y él decía como, ¿cuál es el propósito o cuál es el sueño de Chile? Porque finalmente esa es la discusión que deberíamos estar teniendo en este minuto más allá del cómo. Todavía no sabemos ni siquiera el qué. O sea, no, como, ¿cuál es el propósito de Chile? ¿Qué es Chile finalmente? ¿Qué país queremos ser? ¿Tú tenés alguna luz o alguna visión al respecto de eso? No, ni siquiera hemos llegado a ese estadio en la conversación porque te estoy describiendo Mm, el estadio en el que está la conciencia. Y una claro. sociedad adolescente, entonces está en el carrete, ¿no? En el llegar tarde del carrete, levantarse el otro día para ir al colegio, ¿no? De todo, la sociedad chilena es muy adolescente, tiene unas pulsiones muy básicas, pero bueno, esto además inmerso dentro de las culturas latinas, ¿no? Que responden al mismo patrón, entonces acá todo lo que es la sociedad, la cuestión social es caótico y es muy primitivo. Entonces no vamos a llegar a ser los países nórdicos producto de que vamos a elegir a fulanito o a sutanito, o vamos a implementar determinada política pública. No, porque no está en nuestra naturaleza eso. Vivimos en esta cosa de que eh, todo lo que construimos afuera es mentira, no lo creemos, ¿no? Hacemos las reglas para violarlas, para saltárnoslas, ¿no? Entonces lo estamos viendo ahora que estamos más latinoamericanizados que nunca. No, estamos en América Latina y América Latina es eso. Yo cada uno se rasca con sus propias uñas, te salváis con tus amigos, tus familiares cercanos y el resto cagó. Ah, desde los que gobiernan hasta los más básicos, todo es así, ¿no? Puede haber alguien que no, pero, o sea, uno puede construir otro tipo de relaciones y otra dinámica en grupos pequeños. Entonces creo que viene mucho eso de construir tus propias comunidades a escala, ¿no? Acá por lo menos en la playa se vive un poco así, es muy agradable.
Sí, sobre todo cerca de Pichilemu, ¿no? Es bien comunitario también, ahí lo he visto, tiene harto de eso. Claro, y no porque alguien lo declare, sino simplemente porque No. el entorno te permite vivir Mm. así. Pero ahora, dicho eso, como van a empezar a surgir entonces distintos proyectos como comunitarios individualizados que van a fragmentar un poco, por ejemplo, en el caso que me insisto en el tema de la educación, por ejemplo. Hoy día cada vez más proyectos educativos complementarios o alternativos a la educación propiamente tal están empezando a surgir. Entonces, igual en algún momento va a haber que regular eso. O tú creéis que estamos muy lejos todavía? Como, ¿cuál es la luz de esperanza que veis tú al final de este túnel No, pero ya ves, yo no de la soy, pero realidad? esta mirada no es pesimista ni es negativa, responde a lo que somos. Cuando Mm, tú te miras con sinceridad en quién eres bueno, te explicas por qué pasan las cosas y entiendes que van a cambiar cuando la gente cambie. Cambia cuando vienen experiencias duras, no de transformadoras radicales que te obligan a, ¿no? Mientras eso no ocurra, cambiar la pandemia fue una experiencia dura, transformadora y cambió la vida de muchas personas, no de todas ni de la mayoría. Yo no creo en cosas para las mayorías. No, todo lo que siente como que esto va a ser la regla para toda, para el país, yo ya no creo en eso. No, es inviable. Son tamaños demasiado grandes. En el nivel de locura que hay, no es imposible bajar cosas. No, las gentes van cambiando, va cambiando su vibración, va cambiando su conciencia y se va juntando y construyendo cosas con otra persona que están en estados de conciencia similares. Eso es todo, ¿no? claro, un individualismo colectivo, algo así, como, No, ni como siquiera individualismo, no hay individualismo porque tiene que ver con comprender que el cambio comienza por ti, ¿no? Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. mm, Entonces, mientras estemos poniendo en otros, el proyectando en otro otros sí, obvio. la sombra de nuestros propios miedos internos, no, eso no va a pasar. Mm. Sí, solo lo que me surge de eso es preguntarme cómo uno puede traspasar un poco ese conocimiento. Bueno, al final tú te estás dedicando a eso. Tú estás, Lo mejor que estás puedes, lo mejor que puedas hacer es decidir cambiar tú, ese es tu aporte al mundo. mm, En la medida que cambias tú y cambia tu entorno, estás haciendo un aporte inconmensurable al mundo, sí, porque estás haciendo un tú cambio creéis eso. efectivo. Mm, Claro, es lo único posible desde el punto de vista energético, ¿no? mm. Sí, pues no tenemos energía para cambiar el mundo. Pues al final eso es una ilusión, obviamente. Claro, tú tienes que transformar tu mundo. Toda la utopía de que el mundo se cambia desde arriba con esta idea o con esta cosa. Bueno, todo eso ha demostrado Mm, ser falso, ¿no? Eso es falso y ser trágico, además. mm, Mientras tengamos espacio para eh, y como nunca lo hay. O sea, mm. esta revolución de las neurociencias está al alcance de la mano de cualquiera. Tienes que tener un canal de YouTube nomás, ¿no? Y ponerte a ver y comprender cosas. Mm. Yo he aprendido leyendo y viendo horas y horas de YouTube. ¿Ah? Sí, pues Bueno, no, no, o sea, hice mi sí, formación obvio. de coach, pero no fui a la universidad, ¿no? Y hago talleres de lectura con textos con gente que después de hacer 2 o 3 talleres ya empieza en un ritmo, con práctica, con cosas y empieza a ver el mundo de una manera distinta. Mm, Entonces lo puedo atestiguar, ¿no? Y se genera una comunidad de relación y se genera una conversación distinta, ¿no? mm. Sí, no, sí es cierto, sí, es verdad, es verdad. De repente lo siento como eh, en sí mismo también como la utopía hacia la que uno debiese apuntar, ¿no? Que efectivamente todos empezáramos a poder cambiar No, nuestro no es una propio utopía, mundo. Tomás sale del todos, el que Ah, bueno, quiera, sí, claro, el que claro, quiera. el que quiera.
Sí, sí, te cacho, te entiendo. Somos libres, ¿sabes? Que se dé cuenta y quiera cambiar su mundo, que lo haga, que tome el Mm. camino, ¿no? Nadie se lo impide, No, pues nadie se n- lo impone tampoco, ni nadie se lo nadie se lo impide. Sí, impone, exacto. exactamente. Mm. Sí, es difícil salir efectivamente, es difícil salir desde la lógica como pensar en que, como en esto que está así como desde el progresismo, entre comillas, como de decir, es que todos deberíamos cambiar, porque todos deberíamos tener acceso a todo, ¿cachai? Como es difícil moverse a un lugar como solamente de decir, efectivamente, que es suficiente con que yo cambie, ¿cachai? Como que yo creo que eso es A una... ver, lo central de la neurociencia tiene que ver para mí de la conexión entre neurociencia y espiritualidad, tradiciones orientales, en fin. ¿No? Es notable el último libro de Nazaret Castellano, El puente donde habitan las mariposas. Tú ubicas a Nazaret No, Castellano, ¿no? no, lo voy a buscar. Bueno, junto con la Marian Roja, son las dos españolas que tienen más fuerza divulgadora en redes sociales. La Marian Roja es una psiquiatra, ¿no? Muy conocida, ¿no? Ha vendido 3 millones de libros, de su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y llena auditorios, cosa que no pasa con ningún político, ningún auto, ¿no? Ella vino a Chile, la trajo Planeta y estaba todo lleno, repleto. Y la otra española es Nazaret Castellano, que es una doctora en neurociencias, pero con mucha vocación por las humanidades. Entonces hace Mm, este puente, esta conversación entre la ciencia dura, ¿no? Y la experiencia humana, desde la filosofía, desde la poesía, etcétera, ¿no? En este libro, El puente donde habitan las mariposas. Y explica cómo la respiración es un super mega poder, ¿no? Es mm, una gran tecnología que traemos incorporada a los seres humanos. Y el 99% de las personas respira mal. mal. Entonces, cuando empieza a respirar bien, a respirar habitándose, a hacer la respiración profunda y rítmica, empiezan a pasar cosas que tú dices, oh, esto parece una película de ninjas, ¿no? Y no, es neurociencia, está ahí. No, pero estamos tan acostumbrados a creer que lo fantástico puede ocurrir afuera, que no creemos Mm, que lo fantástico es simple y bien incorporado mm, con nosotros, mm, ¿no? Y ella lo explica ahí detallada y bellamente en ese libro. Lo leímos en mi último taller. Yo hago un taller de lectura que se llama Lecturas para el Alma, un taller presencial. Lo leímos y nos enfocamos mucho en los temas de respiración y prácticas. Y efectivamente, ¿no? La neurociencia comprueba toda la explosión hormonal de hormonas buenas y positivas que genera una respiración consciente como hábito cotidiano. mm, Entonces, cuando empiezas a respirar conscientemente, ¿no? Como hábito, ¿no? Modificas tu estructura y tu cerebro sale del modo sobrevivencia de vamos a destruir a los comunistas o vamos a destruir a los fascistas porque si afuera está el peligro y tengo que destruir el peligro, ¿no? Ante el peligro, sí, yo claro, obvio. tengo, ante la amenaza tengo tres opciones. Ataco, huyo o me paralizo. Entonces tenemos que salir del estado sobrevivencia en que estoy permanentemente a miedo a perder la pega. Entonces mi jefe, bueno, la empresa va a pasar esto, estoy alerta y estoy generando cortisol, ¿no? Dentro mío. Esa hormona que genera inflamación, ¿no? Que está en la base de todos los malestares. Los estados Mm, de salud, duermo mal, me duele la cabeza, me enfermo la guata, el 90 y tanto por ciento de los remedios que vamos a comprar en la farmacia para malestares, para síntomas, acidez, para cosas, se basa en cortisol alto, el mal de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando entramos a respirar profundamente, salimos de ahí, empezamos a inyectar una bomba de hormonas positivas en nuestro cuerpo, ¿no? Que nos empiezan a hacer a sentirnos bien. Y al empezar a sentirnos bien y a habitarnos, empezamos a sentirnos capaces de hacer cosas que no hacíamos en ese estado. Me siento mal, no tengo ganas,
me duele la cabeza, voy a perder la pega, ¿cómo voy a ir a la playa si no puedo cambiar a los niños del colegio? Empiezo a descubrir que tengo el poder de construir la vida que quiero. Mm. Y no dependo de que el colegio sea el más caro, bilingüe, donde tengo a los niños, porque si no, los niños no van a hacer colegio, se van a morir de hambre. Son puros miedos culturales Son que puros miedos, habitamos en sí. nuestra cabeza, po, ¿no? Mm. Entonces, puedo construir la vida que quiero, ¿no? Y me voy a encontrar en ese camino con la gente que está en lo mismo, por afinidad, Mm. porque el universo Sí. no existe el azar, está ordenado. Entonces comprendemos ese orden y nos vamos ordenando con ese orden. Toda la naturaleza funciona en un orden, ¿no? Y lo único que estamos desacoplados de ese orden somos los seres humanos, porque estamos en esta mente, en esta supermente, eh, que da vuelta en el pensamiento a partir del estado de sobrevivencia. Y del Oye, estado de y, sobrevivencia se derivan todos los problemas humanos que vivimos. y dicho eso, ¿cómo veis el tema de de la tecnología, de la inteligencia artificial? Porque, ¿cómo lo... cómo- qué te parece? ¿Qué te... No me ninguna, bueno, yo en ese sentido no soy poco chileno porque ninguna de estas cosas me da miedo, me encanta. Sí, no, a mí también, por eso te pregunto. Me encantan porque son aceleradores disruptivos. Mm. Justamente que nos vienen a preguntar, oye, ¿nos gustaría hacer cambio gradual? No. Llegan y transforman. Nosotros estamos haciendo acá con un grupo de gente en la sexta región, digo porque somos a varios de Pichilemu, pero también hay algunos que son de Santa Cruz, ¿no? Una corporación para enseñar la inteligencia artificial a los niños acá en la zona. Buena. Eh, Porque la IA es una tecnología que nos va a permitir hacer un mundo más interconectado y va a permitirnos abrirnos fuentes de trabajo a los que entienden la inteligencia artificial de manera insospechada. Entonces los Mm. niños que van a la escuela, aquí al programa de matemáticas de tercero básico, y al programa de la IA está afuera. Entonces ya llegó, ¿no? Si el niño sigue el programa escolar del Ministerio de Educación, va a llegar a cuarto medio sin tener pico idea de nada de lo que es importante. Mm. Entonces queremos hacer eso. Y me parece que va a efectivamente transformar la estructura del trabajo, porque para hacer el grueso de las cosas que los trabajos hacen, vamos a implementar IA que es más barata y más eficiente. Mm. Bueno, y ahí viene, yo creo que es como un excelente como corolario de la temática del descubrirse uno mismo, porque finalmente cuando la IA reemplace, entre comillas, aquellos trabajos que son más, lo voy a decir en palabras como más o sea, automatizables, básicamente, eh, sí o sí uno se va a tener que enfrentar a la pregunta de quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Y desde ahí es mejor partir ahora. Claro, porque el trabajo es una estructura masiva y el haber organizado la sociedad para el trabajo, la educación para que la gente se Mm. inserte en el mercado laboral, es una anomalía estructural de este cerebro instalado en la sobrevivencia, Mm. ¿no? La necesidad de vivir, de trabajar permanentemente en la vida para tener recursos, es propio de la sociedad industrial, la sociedad de consumo, ¿no? Entonces estamos en esa rueda del hámster. Y el Mm. sentido de la vida es mucho más que trabajar. Trabajar viene del latín tripalium. Tripalium son esos dos palitos en los que los romanos crucificaban a sus enemigos, ¿no? Los ponían así como X, ¿no? Entonces el tripalium era un caballete de tortura. Entonces trabajo viene de tortura. Entonces la vida no está hecha para el trabajo. La vida está hecha, claro, y hemos organizado la sociedad además con esta estructura de trabajo con un calendario artificial, ¿no? El calendario De 9 a 5 que crean del 1 a 5, pero el orden del del, orden del primer- lunes del, a... del 1 de enero al 31 de diciembre
Calendario viene de calenda, y en el latín significa impuestos. Es decir, organizamos el tiempo para pagar impuestos, para darle nuestra plata a otros, al Estado, a esa mega construcción, ¿no? Entonces, estas dos ideas, trabajo y calendario, son parte del problema humano, ¿no? Entonces la IA va a ayudar a deconstruir esta sociedad artificial que hemos construido, donde la gente tiene que vivir, ¿no? En un estado artificial y de conciencia básico, que es el estado de sobrevivencia. Entonces tú trabajas de 9 a 5 para pagar tus Mm. deudas que son mensuales y tienes que tener para pagar el arriendo, las cuentas, la comida, y creemos que eso fue dado por Dios desde el monte Sinaí y que es la manera natural de vivir. No, no Mm. es. No, no No, es. es la forma que tenemos de 300 años, no, de organizar la vida, la sociedad industrial. Entonces, me parece que la inteligencia artificial va a ayudar a ponernos de frente a esa realidad, para que las personas conecten con lo que vienen a dar. Eso no significa que uno venga a estar echado, ¿no? Y a leer, ¿no? Por supuesto, sí, claro, claro. Como lo hago yo el 80% de mi tiempo, ¿no? Pero venimos a entregar algo todos, a otros. O todos tenemos una pulsión de hacer algo que es un arte, ¿no? Un arte en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? El tipo que arregla California puede ser un artista, y Un oficio, una el artesanía, oficio, sí, exacto. el oficio, ¿no? Claro, es un arte de la persona Mm. y lo puede entregar, pero no hacerlo, ¿ah? Dentro de este esquema esclavizante del trabajo y la calenda, el impuesto. Mm. Sí, qué interesante eso. Interesante cómo efectivamente este cambio tecnológico nos va a enfrentar de una u otra manera a sentarnos, a mirarnos, y que finalmente es lo que está haciendo. Oye, y colgado de eso, siempre hago una pregunta a los invitados, es, ¿tú crees que vivimos en una simulación? La gran teoría de la simulación. Lo he escuchado mucho, tiene mucho fundamento, pero la verdad no lo sé porque no le he dado mucha vuelta tampoco. Vale. O por lo menos solo lo he llevado a la dimensión mía Ujú. de tratar de volverme consciente de lo que estoy viviendo y en qué medida eso que estoy viviendo responde a mi creencia subconsciente, ¿no? Más profunda, que habita en mí. Y entonces lo que estoy viendo en mi propia vida es una proyección de mí. Y como no estoy iluminado ni nada, hay momentos en los que lo percibo y momentos en los que no, o lo percibo con menos claridad. Pero sí, en alguna dimensión me he dado cuenta que, claro, que mis propios mandatos internos van construyendo en muchos sentidos la vida que he vivido. Y bueno, sí me resulta súper coherente mirando mi pasado, ¿no? Esa vida periodista me la construí porque había una pulsión adentro mío muy fuerte, ¿no? Había un personaje ahí que estaba instalado, que tenía muchas ganas de algo. Pero ese personaje como se fue moldeando, o en algún momento lo diseñaste. No, venía instalado, po. Ya, Venía parte del instalado software. venía instalado desde mis propias experiencias infantiles, y adolescentes. Estaba ahí pulsando porque tenía mucha fuerza, ¿no? Se movía con mucha fuerza por lograr cosas. Entonces, todo mi trayectoria profesional tenía que, o buena parte de ella, por lo menos mi parte en la prensa escrita, tenía que ver con eso, ¿no? Mis años de carrera en la prensa escrita tenía que ver con esa pulsión. Con el éxito, un poco. O no era, o no, o con el hacer simplemente, Con el poder, con el o con el poder. poder. Ok, perfecto. Vale, vale. Con tu poder no ostentarlo, pero sí lograr No, como, tener poder.
Ya. Tener poder, enfrentarme a los poderosos y tener poder, tener más poder que gente muy poderosa. Y eso es lo que Mm. puede hacer un periodista. Hace caminar por la cuerda floja a gente muy poderosa. O puede hacerlo, por lo menos yo lo hice. Qué buena. Había una El, satisfacción eso te iba a interior preguntar. de Sí, algo en mí obvio. ahí que decía, a ver, Porque eso se enseña como desde la lógica en el periodismo o en verdad hoy no, día o no. el periodismo es un cascarón. Cada uno Mm, llega aquí con una pulsión distinta. Hay mm, uno que llega a pasarlo bien, otro que llega a entretenerse, otro que llega porque no podía llegar a otra cosa que realmente quería. No, esto se ve persona a persona, no tiene que ver con estudiar periodismo, mm. ni con Qué estudiar buena. medicina, ni con estudiar ingeniería, ni eso es lo No, que te está bueno. lleva es lo que está dentro de ti. No, está bueno, pero me refiero a básicamente como el que podáis declararlo, porque finalmente me imagino que hay mucha gente que busca el poder, pero no declara buscar el poder, ¿cachai? Sino que es más bien como generalmente dicen, no, es una consecuencia de, pero efectivamente, claro, es una consecuencia de un montón de hechos, pero tenéis que tener un plan igual, o sea, me imagino que tenía ahí algo relativamente, como por último el personaje estaba armado, ¿cachai? No, pues se va construyendo, se va haciendo. Lo que hay es adentro una energía, una pulsión que Mm, te va haciendo focalizarte en cosas, obsesionarte con cosas, meterte en cosas. Pero no, por supuesto que nunca creas que alguien que declara que quiere un cargo para ayudar a otro, esa bueno no existe. No, la gente no. que quiere poder lo quiere para sí misma. Mm. Yo lo quería para mí mismo, para demostrarme cosas a mí mismo, ¿no? Y en ese sentido, hoy día cuando hacís el balance hacia atrás, los costos y los beneficios, fue una búsqueda, fue una buena búsqueda. Bueno, sí, no sé en qué parte vas de mi libro, pero en mi libro queda medianamente claro que lo pasé muy bien y lo agradezco mucho porque Sí, lo fui pasaste muy, muy pri- bien, sí. fui muy privilegiado de hacer todas esas tonteras que hice. Bo. Mm. Que sí, que choro. Que choro Peluceé, o sea, fue un peluceo de principio a fin. Bueno, ahí, de hecho, fue después de una entrevista que tuviste con Julio César que te escribí, porque efectivamente ustedes dos juntos son peluzones, peluzones. Éramos. ¿Eran? Bueno, sí, hoy día ya están más chantados, efectivamente. Cada uno en su mundo, Claro, es que mundo. bueno, también la vibración. Tú vas sintonizando y Mm, resonando con gente como tú. mm. Eso nos vamos encontrando con gente que está en la misma que nosotros, eso es real. Sí, Y no sí, es pues sí, sí. casualidad, no es casualidad. Entonces toca que muchas veces te potencias. Mm. Es verdad, es verdad. De hecho, el simple, en armar este podcast, en el escribirle en frío, como te he escrito a ti y a todo el resto, básicamente la gente que resuena con uno, la que he logrado entrevistar, básicamente. El resto ha pasado nomás, no me contestan y lo suelto rápidamente, como que creo que también eso es una buena cosa, es parte de vivir más tranquilo, como aprender a soltar, Completamente. aprender a soltar. Simplemente intentar, bueno, sí, el Wu Wei, fluir, seguir ahí el camino que hablaba Alan Watts y todos los grandes sabios. Así es. Hoy estamos casi en el tiempo, porque era de 9 a 10. Así que te quería agradecer, Mirko, por el tiempo, por la entrevista. Eh, la verdad es que fue súper interesante desde hablar desde el coaching, desde el poder. Pasamos por varios temas muy entretenidos. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Tomás, por haber resonado conmigo y nada, pues nos encontraremos por ahí, en otra resonancia.